Hola, espero que estén muy bien. Hoy vamos a hablar acerca de la autopercepción corporal. ¿Por qué es importante esto? Bueno, pues porque están en un proceso de cambio de hábitos que repercute directamente en su apariencia física. Es importante cuidar el concepto que tenemos de nuestro propio cuerpo por diversas razones. La primera es la motivación número uno para hacer cualquier tipo de cambio respecto a nuestro cuerpo y a nuestra alimentación, que es la pérdida de peso. Pero hay que tener cuidado aquí porque a veces pensamos que nuestro mayor problema es el sobrepeso y terminamos con problemas más grandes que el sobrepeso mismo. Muchas veces tener una distorsión en la percepción de nuestro propio cuerpo y peso puede traer consecuencias negativas, como los trastornos de conducta alimenticia. Los principales: anorexia nerviosa, bulimia nerviosa y trastorno por atracón. La mayoría de ustedes ya conoce estos trastornos, sin embargo es importante hacer un pequeño recordatorio de en qué consiste cada uno de ellos. La anorexia nerviosa consiste en la inanición autoimpuesta, es decir, te privas de alimentos y hay una pérdida excesiva de peso. Puede ser restrictiva o purgativa. Este trastorno de la conducta también es hereditario, además es el que tiene la tasa de mortalidad más alta. El segundo es la bulimia nerviosa. Esta consiste en una ingesta excesiva de alimentos para después purgar el organismo o llevarlo a ayunos o ejercicios excesivos para compensar. Puede ser purgativa o no purgativa. Está asociado con niveles muy bajos de serotonina y con un alto nivel de autodesprecio en cuanto al concepto propio de peso o corporal. Y finalmente está el trastorno por atracón, que consiste en ingesta excesiva de alimentos sin vómitos, sin ayunos, sin ejercicio, lo que conlleva a un aumento excesivo de peso. Y esto es cíclico, no es constante. Puede haber momentos en los que tengas necesidad de un atracón, puede haber momentos en los que no haya este tipo de conducta. Ahora bien, la anorexia y la bulimia nerviosa son trastornos de la conducta alimenticia que afectan principalmente a mujeres, adolescentes y jóvenes. Y el trastorno por atracón afecta a hombres y mujeres sin discriminar. ¿Pero qué es un trastorno de la conducta alimenticia? Son procesos psicopatológicos que conllevan anormalidades en las actitudes y comportamientos e indudablemente van acompañados de una distorsión en la autopercepción corporal y relativa al peso. Hay un miedo excesivo a la obesidad. ¿Cuáles son los factores que determinan o que propician este tipo de trastornos en la conducta alimenticia? Son principalmente 4: familiares, socioculturales, biológicos y cognitivos conductuales. Entre los factores socioculturales se encuentran los conceptos de fertilidad, juventud, estatus, prosperidad, atractivo y finalmente la influencia que tienen las redes y medios sociales sobre lo que se espera de un hombre o de una mujer. ¿Cómo se espera que se vean? De acuerdo a un grupo específico de edad, estatus social y como reflejo del estado emocional interno. El factor familiar está relacionado con el modelamiento. Esto quiere decir que está asociado con lo que nosotros percibimos de nuestros padres o de nuestras figuras paternas, las actitudes y conductas respecto a los alimentos, pero también cómo nosotros los presentamos a los demás. Los factores biológicos están asociados con niveles bajos de serotonina y por lo tanto a cambios hormonales drásticos. Pero no hay de qué preocuparnos. Para poder elevar los niveles de serotonina de manera natural podemos hacer varias cosas. 1. Hacer ejercicio. 2. Dormir bien. 3. Consumir alimentos como proteínas que ayuden en la producción de serotonina. Estos pueden ser huevo, leche, pescado, carne, etc. 4. Consumir alimentos ricos en omega 3. Esto también ayuda en la producción de serotonina. 5. Amar a alguien. Así de sencillo. Puedes amar a tus amigos, a tu familia, a tu pareja, pero esto, cuando lo expresamos y cuando lo permitimos, eleva muchísimo estos niveles de serotonina. Y finalmente, el factor cognitivo-conductual, que está asociado directamente con nuestros pensamientos y por lo tanto nuestros comportamientos respecto a los alimentos y su ingesta. Hay 6 patrones de pensamiento principales que intervienen de forma negativa en
nuestra conducta, estos son abstracciones selectivas. Esto es, por ejemplo, si como una galleta, no voy a poder controlarme y me voy a comer 3 paquetes. 2. Generalizaciones excesivas. Por ejemplo, cuando comía carbohidratos estaba muy gorda, entonces no puedo volver a comer carbohidratos en mi vida porque vuelvo a engordar. 3. Magnificación de las consecuencias negativas. Por ejemplo, si engordo 1 solo kilo voy a perder por completo el control sobre mi propio peso. No puedo darme el lujo de engordar 1 gramo. 4. Pensamiento dicotómico. Por ejemplo, mejor no como porque si lo hago voy a comer en exceso. 5. Ideas de autorreferencia. Por ejemplo, siento que cuando como todo el mundo me voltea a ver. Mejor no como. Y 6. Pensamiento supersticioso. Si me como un dulce se va a convertir de inmediato en grasa. Dentro de estas alteraciones cognitivas es importante prestar atención especialmente a las distorsiones de la imagen corporal, a ciertos patrones de conducta que sí podemos controlar. Estos patrones de conducta son ser perfeccionista en extremo, la autoimposición de estándares muy altos, la búsqueda incansable y el afán por alcanzar estos estándares autoimpuestos, miedo a cometer errores o al fracaso, la necesidad de tener todos los aspectos de nuestra vida bajo control. Mientras mayor sea la insatisfacción corporal, mayor será la motivación para adelgazar. Más sentimientos de autoineficacia habrá y mayor desconfianza en nosotros mismos habrá. Entonces es sumamente importante que analicemos cómo estamos evaluando nuestro propio cuerpo y peso. Que seamos objetivos y no que seamos duros con nosotros mismos. Que identifiquemos bien qué tiene más peso sobre nosotros. Si el factor sociocultural, el factor familiar, el factor biológico o los factores cognitivo-conductuales. Porque una vez que logremos identificar qué tiene más peso en nuestra vida respecto a nuestra autopercepción corporal, va a ser más fácil combatirlo. Entendamos que no podemos tener todo bajo control y que si hacemos nuestro mejor esfuerzo va a ser suficiente a largo plazo. Finalmente, si tú detectaste que has tenido o tienes alguno de estos trastornos de la conducta, es muy importante que intentes regular estos pensamientos y conductas, porque los puedes regular. Sin embargo, si no crees tener la fuerza suficiente en este momento para hacerlo, es recomendable que asistas con un especialista. Se ha demostrado que las terapias cognitivo-conductuales son las más eficaces al momento de erradicar cualquiera de estos trastornos de la conducta alimenticia. Entonces, como resumen, hay que entender que nuestro cuerpo es perfecto tal y como está, que tú ya estás tomando acciones para mejorar tu estado de salud interna y externa, que estás llevando una alimentación sana, que estás haciendo ejercicio y que tienes apoyo psicológico. Entonces esta cápsula es solamente para entender y resaltar la importancia de tener un buen concepto propio del cuerpo y del peso, para entender que estas conductas no son más que eso, son conductas y pensamientos que podemos modificar y que al ser procesos se pueden cambiar. Espero que esto haya sido informativo y útil. Nos vemos pronto.